Hola, buenos días a todos, buenas tardes a todos nuestros escuchas. A nombre de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, quiero darles la bienvenida a nuestro tercer panel de Enlazadas por los Derechos Humanos, intitulado Enlazadas por el Derecho y el Acceso a la Justicia. Enlazadas es un proyecto de las editoriales universitarias de América Latina, trabajando por un objetivo común. Hemos organizado un catálogo de derechos humanos, el cual pueden acceder, está en la plataforma derechoshumanos.ulibros.com, y al mismo tiempo hemos realizado una serie de paneles en colaboración con las principales ferias internacionales del libro del mundo. Esta vez estamos enlazadas con la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y tenemos aquí a Marifé Bois, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Buenos días en México y en otros países de América Latina, buenas tardes en Europa, y si nos escuchan de otro lado, bueno, pues saludos independientemente de la hora que sea. Les quiero dar la bienvenida y sobre todo agradecerle a EULAC esta invitación para poder participar en esta mesa. No es la primera vez que lo hacemos, por eso conozco un poco la dinámica y sobre todo el esfuerzo que hay detrás de todas estas actividades y el trabajo que significa además trabajar sobre un tema específico. Y me parece que es más que acertado, aunque tengamos aquí a un hombre también entre los panelistas, como podrán ver, pero es más que acertado porque creo que hay que destacar mucho el papel de las mujeres en diferentes ámbitos, y uno de los temas principales será, bueno, pues los que se vayan a tocar en esta mesa redonda que escucharemos al rato. Desde la Feria de Frankfurt puedo decirles que, bueno, estamos muy contentos de que vuelva a tener lugar. En el recinto ferial se está montando ahora, prácticamente ya están todos preparados y mañana será la inauguración, lo cual ya nos tiene un poquito nerviosos, pero estamos contentos de que volvamos a tener ese encuentro presencial y con muchas ganas de recibir al país invitado de honor, España, este año, que, bueno, que nos traerá algunas personalidades relevantes también. Con lo cual, nada, les doy la bienvenida en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt y espero que algunas cosas las puedan seguir desde algún otro canal, y si no, bueno, ya se las contaremos cuando nos veamos la siguiente vez en Guadalajara o en una de las otras ferias de América Latina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marifé. Te agradecemos mucho que nos recibas en esta Feria del Libro de Frankfurt. Les quiero decir que la idea que tenemos, el objetivo de estos paneles es generar un debate, un diálogo entre los distintos académicos, entre profesores y estudiantes, y pues con la sociedad, para que podamos llevar temas tan importantes como el derecho y el acceso a la justicia, y todo el mundo pueda conocer las cuestiones más importantes. Ahora daré la palabra al vicepresidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, Juan Felipe Córdoba, quien dará unas palabras y hará la presentación de este panel. Bueno, buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa. De verdad que es un gusto para mí estar hoy rodeado de las mujeres. No te equivocaste, porque en las discusiones que sostuvimos al interior de ULAC, creo que el que más se empeñó en que el panel por el derecho al acceso a la justicia para que fueran mujeres fui yo. Yo quiero que todas sean mujeres. Me parecía que era una apuesta interesante. Desmarcaba un poquitico el imaginario de la justicia en lo masculino, o sea, y se alineaba un poquitico con el imaginario de la señora de la justicia.
Entonces yo quería como que estuviéramos todos así reunidos y nada, nos dimos a la tarea de pensarlo de esa forma. Afortunadamente encontramos respuesta positiva de las mujeres que nos acompañan hoy para la conversación que vamos a tener sobre la justicia y su acceso. Pues estará Pilar Fernández de la Universidad de Valencia, María Lucía Torres de la Universidad del Rosario en Bogotá y Nixe Pérez del Instituto Mexicano Tecnológico Autónomo de México, que además de ser parte de la conversación, será la que lleve la moderación del mismo. De verdad que están en otro enlazadas, a mí me llena de felicidad. Este es el tercer año del proyecto Enlazadas. Solamente para que lo recordemos, está el del 20, que fue el primero, que es Enlazadas contra la violencia de género. El segundo, Enlazadas por el medio ambiente, que es el del 2021, y el de derechos humanos, que es el de 2022. La presidenta me va a permitir decir el comercial de Enlazadas del 2023, que es Enlazadas por la Historia. Además de la apuesta que hacemos de la Red Latinoamericana de Editoriales Universitarias, contamos con el asocio de la Asociación de Editoriales Españolas, la UNE. Entonces, lo que queremos es constituir una red muy potente de lo que se publica desde la universidad en formato libro y trabajar en red. Trabajar en red de académicos y académicas, trabajar en red de las publicaciones y trabajar en una red que no vemos, pero queremos fortalecer, que es la de lectores. Sin más, paso a hacer una presentación breve de Nixe Pérez Fernández. Como comenté, ella es del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestra en Derecho con especialidad en Derecho Civil y abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es la coordinadora general del Centro de Acceso a la Justicia del Instituto Tecnológico Autónomo de México y titular de las clínicas del propio centro y la jurídica para el desarrollo de la empresa, además de ser la coordinadora del área de migración allí mismo. Es coautora del protocolo Elementos para la impartición de justicia en materia de reparación del daño del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin más, Pilar, se tiene la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues agradecernos la invitación de la Asociación de Editoriales Universitarias en América Latina en este módulo de Enlazadas por el Derecho y el Acceso a la Justicia, en donde voy a tener el honor de participar de manera conjunta con la doctora Pilar Fernández Artriach y María Lucía Torres Villarreal, de quienes en este momento voy a dar una pequeña reseña para que sepamos de dónde vienen, ¿no? Pilar Fernández Artriach es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, profesora titular y coordinadora de la Clínica Jurídica per la Justicia Social en la misma institución. Es integrante del Board of Directors de la European Network for Clinical Legal Education y de la Global Alliance for Justice Education. Entre sus líneas de investigación y docencia destacan el trabajo del hogar y los cuidados con perspectiva de género, el trabajo penitenciario, las relaciones colectivas de trabajo, el acceso a la justicia como derecho fundamental y los derechos de los migrantes. Y por otra parte, compartiré este panel con María Lucía Torres Villarreal. Ella es candidata a doctora en Derecho por la Universidad del Rosario, Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derechos Humanos y abogada por la misma institución. Actualmente es profesora académica del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y directora de la Clínica Jurídica Grupo de Acciones Públicas. Entonces, sin más, comenzaremos con este panel. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, les agradeceremos que las reformen y al final daremos unos minutos para contestarlas conforme vayan llegando. Muchísimas gracias por esto y bueno, me gustaría comenzar un poco con esta introducción de lo que es una clínica jurídica, ¿no?
porque, bueno, si bien ha sido como un movimiento que ha estado en boga en los últimos años y cobró relevancia a partir de los años 90, las universidades, sobre todo en América Latina, aún no todas tienen una o varias clínicas jurídicas, y me parecía importante cómo hacer esta pequeña reflexión introductoria de lo que es una clínica jurídica y cómo funciona. Bueno, históricamente en las facultades de Derecho, la enseñanza clínica se había ido relegando un poco al tema, o netamente al tema de la enseñanza teórica del derecho. De tal manera que el alumnado salía a trabajar, pues lo hacía desde todo este bagaje teórico que sigue siendo importantísimo y en el cual el alumnado podía enfrentarse o tenía que enfrentarse desde cero al salir de las carreras. Este tema de las clínicas es un modelo educativo innovador todavía, que ha tenido auge y cada vez se van implementando más y más clínicas en las facultades de Derecho. Y la idea es enfrentar al estudiantado desde las aulas a la práctica jurídica, es decir, al alumnado se le dotan de elementos y se le enfrentan a casos reales desde diversas perspectivas, con las cuales al final de su carrera complementan todo este bagaje teórico que ya traen de por sí de todas las aulas y que sigue siendo importantísimo, pero lo llevan a la práctica y esto hace un sentido de todo lo aprendido para el alumnado, ¿no? Las clínicas son un espacio de formación particular de competencias alternativas que forjan profesionales de una manera integral, ya que se complementa precisamente esta parte teórica con la práctica. Y esto, al final de cuentas, les ayuda y les da más oportunidades incluso laborales. Yo decía por ahí en algún momento que las clínicas, además, como son prácticas, le permite al estudiantado saber a qué rama de derecho dedicarse. No necesariamente, o casi todo el mundo piensa como en el derecho, como esta parte de litigio, pero hay muchísimas otras áreas que bien pueden implementarse al momento de escoger a qué se va a dedicar una persona. Y es un poco como el tema de los abogados, de los médicos, de ahí la palabra de clínicas, ¿no? Como el estudiantado, desde que empiezan como la carrera de medicina, empiezan a hacer prácticas con personas reales, ¿no? Y así se van forjando, y al final de la carrera ya pueden ejercer. Es un poco esto, pero metido a la carrera de Derecho. Como el alumnado puede empezar desde su práctica en las aulas, enfrentados a casos reales, adquirir experiencia, y esto también les ayuda a poder obtener un mejor trabajo al salir de la universidad. Al alumnado se le enfrenta con diversos casos reales y les decía yo que no es necesariamente un tema de tribunales, aunque sí se ofrece, por supuesto, y es una forma muy real de llevar casos ante los tribunales, en el cual el alumnado es el que dirige la estrategia, el que arma el caso, o en su caso el proyecto, y lo lleva, y se entrega ya sea ante una persona por medio de una asesoría, o bien llevan asuntos ante tribunales, lo cual además tiene un enfoque de ayuda a la sociedad, porque se otorga una representación o se da una asesoría de calidad con un alto grado de preparación a la persona que tenga algún problema jurídico. Y bien, algunas clínicas también ofrecen la representación ante tribunales, lo cual además abona el acceso a la justicia de toda la sociedad, porque personas que probablemente no tengan los recursos económicos para pagar un abogado pueden acceder a esta ayuda ante tribunales de alta calidad y siempre con un contenido ético alto del alumnado, en el cual van a obtener una buena representación ante tribunales. Y yo les contaba que no necesariamente tiene que ser litigio, también existen otro tipo de clínicas, sobre todo en políticas públicas o derecho a los migrantes o ayuda a resolver problemas sociales
que puede llevarse, más bien se lleva por parte del alumnado. Siempre todas las clínicas tienen que llevar la asesoría y la guía de una persona que sea especialista en cada materia, que solamente justo es este parámetro para guiarlos, para ver cómo se resuelven los casos, pero los que hacen el trabajo es el alumnado. Trabajan como litigantes o como abogados ya formados y abogadas formadas, y esto lo llevan a un tema hacia las calles que bien pueden entregar, ya sea de manera a un tribunal con incidencia para el acceso de la justicia muy importante, o bien incluso pueden ayudar a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil o al gobierno, llevándole proyectos que puedan incidir en la vida pública y que puedan ayudar a la sociedad a tener un desarrollo mejor. Desde ahí, bueno, pues tenemos dos objetivos fundamentales en las clínicas que yo he dividido, que es una parte de las clínicas el primer objetivo de las clínicas es enseñar al estudiantado a que pueda ejercer la carrera de Derecho desde las aulas. Entonces, esta enseñanza les va a dar muchas habilidades y herramientas para aprender a trabajar en equipo, para ayudar, para formarles además una conciencia con valores éticos altísimos y una conciencia social de ayuda al prójimo. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a personas de escasos recursos, sobre todo, a que tengan y puedan acceder a la justicia desde las clínicas. Entonces, el papel de las universidades en este sentido es muy importante. Y el otro objetivo es justo la ayuda a la ciudadanía. Como somos universidades, el primigenio siempre será la enseñanza al estudiantado. Pero el otro objetivo, que no es menos importante, es la ayuda a la comunidad. Y bueno, en este sentido creo que tenemos que las clínicas están comprometidas con la formación de estudiantes, con este alto contenido ético y de conciencia a la responsabilidad de su profesión, a fin de que el estudiante al finalizar su carrera se lleve esto y siga en su carrera y en su vida profesional ayudando a la comunidad. Y bueno, pues esta sería una pequeñísima introducción de lo que son las clínicas. No es de manera exhaustiva, pero más o menos para darnos una idea. No sé si Pilar o María Lucía quisieran complementar alguna cuestión, si tuvieran algún tema que quisieran expresar en específico. Sí, yo pues ahí solamente complementar tres Adelante, de lo que dijo Nitze. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muy buenas tardes para todos y todas los que están escuchándonos en este momento. Muy agradecida a la asociación por la invitación y por formar parte de este espacio. Siempre hablar de acceso a la justicia es bien interesante para ver lo que hacen los demás y lo que hacemos en nuestros países y cómo mejoramos la experiencia propia. Como dice Nitze y como se pudo apreciar en la presentación del panel, pues las tres trabajamos en clínicas jurídicas y creo que arrancar el panel hablando justamente de lo que son las clínicas jurídicas pues resulta bien interesante porque muestra un poco el dinamismo del derecho y la necesidad de que el derecho responda a una serie de necesidades del contexto. O sea, el derecho no es estático y por ende no puede ser meramente teórico, sino que, como decía Nitze, pues justamente tiene que tener una enseñanza práctica para que ese dinamismo se materialice en el día a día. Entonces, sí, solamente quiero hacer tres aportes a lo que hizo Nitze en su introducción, que estuvo muy completa, y es lo siguiente. En ningún momento las clínicas jurídicas pretenden reemplazar la magistralidad de la enseñanza del derecho. Creo que por el contrario, es un escenario de complementariedad. El derecho, por esencia, es humanismo y por ende se enseña en transmisión oral del conocimiento. Entonces, las clínicas jurídicas tienen la bondad de no pretender cambiar la forma en que histórica y tradicionalmente se ha enseñado el derecho, sino complementar esa enseñanza magistral, creando estos espacios de enseñanza práctica, como lo mencionaba Nitze, y crear unos currículos complementarios, ¿no? O sea, que los estudiantes sientan en la clínica jurídica la posibilidad de aplicar lo que han aprendido a lo largo de su carrera en casos reales, pero desde una perspectiva de todas estas competencias, habilidades y destrezas que la da,
y no porque no sea buena la enseñanza, es completamente pertinente. Lo que pasa es que el aula no provee una serie de competencias, habilidades y destrezas que el abogado sí necesita saber y que va a adquirir en este tipo de espacios. Lo segundo es que el tener la posibilidad de participar en clínicas jurídicas acerca al estudiante a la realidad, y claro, la realidad de México es una, la realidad de España es otra, la realidad de Colombia, y tener unos conocimientos está muy bien, pero también tener la certeza de saber qué es lo que hay en el contexto, ¿no? Entonces yo creo que un gran aporte de la educación legal clínica es que el estudiante al conocer las necesidades legales y sociales del contexto en el que se mueve como persona, como ciudadano, como abogado, va a generar una sensibilización y una concientización de lo que hay en el contexto y de cómo desde su profesión puede aportar en algo a esas necesidades. Entonces yo creo que esa conexión con la realidad es un escenario de sensibilización sobre lo que hay, un poco pasar de decir allí están los problemas del contexto a entender cómo de una u otra manera formamos parte de esos problemas del contexto y tenemos algo que aportar. Entonces es también un cambio de una mentalidad muy individualista a una mentalidad un poco más colectiva en la forma de ver el acceso a la justicia y los derechos. Y lo tercero que diría es que como decía Nietzsche, la enseñanza práctica del derecho no solamente es enseñarle al estudiante a aplicar los conocimientos, sino es enseñarle a cómo estos espacios como las clínicas en las que se promueve el acceso a la justicia, buscando una igualdad de todos en ese acceso, es una materialización de la ética, de los valores de la profesión, de los valores humanos, de los valores sociales, y es en últimas el llamado a la justicia social, a cómo todos tenemos un acceso en igualdad de condiciones, y cómo si no lo hay, porque en efecto no todo el mundo accede a los derechos y accede a la justicia en igualdad de condiciones, cómo desde el derecho podemos aportar en algo a esa justicia social. Y es allí donde yo cerraría diciendo que la mayor bondad que podemos enseñar quienes estamos dentro de las clínicas es que el derecho es una herramienta de cambio social. Y en ese sentido, en algo podemos contribuir a cerrar esa brecha de desigualdad y a promover un acceso a la justicia. Sí, yo la verdad es que poco más podría añadir, más allá de que al margen de que dependiendo de los sistemas, evidentemente, como vamos a ver, no todas las clínicas jurídicas desarrollan una labor judicial en el sentido de ante los órganos judiciales con sus estudiantes y demás, porque los sistemas, los ordenamientos jurídicos son distintos y en ocasiones no se permite el acceso del estudiante al tribunal, de tal manera que digamos que colaborar a la garantía de los derechos para los colectivos para quienes trabajamos se puede realizar de muy diversas maneras. Por otro lado, sí que haría hincapié un poco en la idea de que en las clínicas se trabaja el derecho desde una perspectiva crítica, es decir, se busca fomentar en los estudiantes una visión crítica del derecho, de tal manera que ellos sean conscientes de que el derecho no deja de ser una herramienta con la que ellos pueden tratar de modificar el status quo y cambiar la realidad en la que ellos van a actuar, ¿no? Ellos son los juristas del futuro. Quizás los legisladores del futuro tienen que ser muy conscientes de que la realidad no es igual para todos y normalmente trabajamos con colectivos en situación de vulnerabilidad, o sea, de personas en situación de vulnerabilidad, a las que ellos tienen difícil acceso, digamos, durante los estudios, como comentaba María Lucía, en el aula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se enfrentan a la práctica del derecho básicamente con casos prácticos, ¿no? Mientras que en el trabajo clínico ellos finalmente, o sea, se enfrentan a cara a cara con, o no se enfrentan, sino que trabajan
conjuntamente con aquellos que sufren discriminación o que viven en situaciones de desventaja o de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, la clínica es una vía para efectivamente hacerles partícipe de la realidad en la que viven y sensibilizarles, de tal manera que en su trabajo futuro puedan, bueno, pues, puedan poner en práctica todo aquello que han aprendido, no solo en la aula ordinaria, sino también con el trabajo clínico, con el trabajo de las clínicas. Un poco más podría aportar de todo lo que se ha dicho, que se ha dicho mucho, creo. Muchas gracias a ambas. Sí, creo que con eso más o menos abarcamos lo que hacemos un poco en las clínicas, que es muchísimo más extenso y dependiendo de cada materia clínica, pues va variando, ¿no? Bueno, ahora como primer tema que me gustaría como que desarrolláramos sería cómo entender el acceso a la justicia en el contexto global de hoy. ¿Qué nos pudieran aportar desde esa línea? Y no sé quién quiere empezar ahí. Pilar, Voy Lucía. a empezar yo, sí, voy a empezar haciendo una aproximación sobre lo que entendemos hoy en día por acceso a la justicia, para luego darle la palabra a Pilar y ya hablar de cómo ese concepto en la práctica pues, se afecta un poco con una serie de barreras y temas que tenemos. Yo creo que hay que partir de un punto bien interesante, y es que el acceso a la justicia se puede entender en dos sentidos, ¿no? Un sentido estricto, por así llamarlo, y un sentido mucho más amplio. El sentido estricto no está mal, digamos, es la visión clásica con la que se ha entendido el acceso a la justicia, que es el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Y al ser un derecho, lo han materializado de esa manera tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como los pactos regionales, los pactos universales, y ha estado muy ligado a la noción de que el acceso a la justicia es el derecho que tenemos todas las personas de acceder a los tribunales para que se imparta una justicia adecuada, garante de los temas procesales, justa, equilibrada, imparcial, pero digamos muy asociada a tres elementos. El primero, muy asociado a que acceso a la justicia es igual a acceder al aparato judicial. En segundo lugar, muy atado a la existencia de causas civiles o penales, o sea, temas asociados o a la privación de la libertad o a temas que implican un tema punitivo, o temas asociados a los derechos civiles de las personas y los derechos, digamos, individuales del ser humano, una noción muy individual del acceso a la justicia, esos tres elementos. Luego el mundo va evolucionando y hoy hay en día muchos autores que hablan sobre la justicia social, la democratización de la justicia y cómo no puede seguirse viendo, cómo el acceso a la justicia en sentido estricto se queda corto frente a lo que la demanda de acceso a la justicia implica en la vida real. Y entonces en este trayecto de la democratización de la justicia, básicamente lo que dice es, ¿cómo podemos hablar de que las personas quieren llegar al aparato judicial, ¿cierto? Y acceder a la justicia en sentido estricto, si ni siquiera conocen sus derechos, si ni siquiera saben de los mecanismos que existen, si ni siquiera son conscientes del contenido de las constituciones de los estados? Entonces empieza toda una discusión y una serie de debates teóricos alrededor de que el acceso a la justicia debe entenderse en un sentido más amplio, como ese compromiso de los estados por realmente materializar los derechos de las personas, que haya una comprensión, una aprehensión y un empoderamiento por parte de las comunidades sobre sus derechos, sobre cómo se protegen los derechos, y si es del caso, llegar al aparato judicial. Es decir, es como una trayectoria de apropiación de los derechos, de entendimiento de los derechos, para llevarlo a escenarios administrativos, a escenarios políticos, y si es del caso, llegar al aparato judicial. No podríamos entender solamente el acceso a la justicia hoy en día como la posibilidad de llegar al aparato judicial, porque como lo vamos a ver ahora, hay muchas barreras. Y entonces, si nos quedamos allí, el acceso a la justicia difícilmente se materializa, porque entonces las personas nunca
perciben la necesidad de llegar al aparato. ¿A qué me refiero con esto? A que de pronto para nosotros que estamos hoy conectados en internet, en la ciudadanía más global posible, porque Pilar está en España, otros están en Frankfurt, Nitz está en México, yo estoy en Bogotá, pero realmente esto no es una posibilidad que tiene todo el mundo. No todo el mundo tiene agua, no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene el pleno goce de los derechos. Y es allí donde empiezan estas diferencias en el acceso a los derechos, que es en últimas un problema de acceso a la justicia. Entonces, la educación legal clínica, como lo veremos más adelante, busca materializar ese acceso a la justicia, incluso fomentando espacios de educación en derechos, ¿no? Manuales, brigadas, espacios de formación a las comunidades, porque difícilmente vamos a poder hablar de acceso a la justicia si no contribuimos a cerrar un poco esa brecha de desconocimiento de acceso a los derechos para eventualmente llegar al aparato judicial. Entonces, por eso se habla de justicia social, como este pleno de derechos y plena de garantías y libertades en los que todas las personas en una igualdad de condiciones puedan defender sus derechos, bien sea ante instancias administrativas, en mesas de diálogo, en mesas de discusión, en mesas interinstitucionales, y de ser el caso como la punta de la línea, acceder a la justicia en términos del aparato judicial. Y esa democratización de la justicia, que es por lo que se mueven muchos autores hoy en día, pasa por la necesidad de que muchos de las escuelas de derecho contribuyamos en estos temas y por ende las clínicas jurídicas, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs. Entonces se vuelve un objetivo común en la medida en que estamos también tratando de promover un concepto de acceso a la justicia ya no ligado solamente a una visión individual de la justicia, sino una visión colectiva. Bueno, como estaba diciendo en la ronda anterior, pasar de decir cuándo va a cambiar el mundo a cómo voy a ayudar a cambiar el mundo. Pasar de decir, pobrecitos los que viven al lado del río contaminado, a decir, hombre, pues es el mismo río que pasa por al lado de mi casa o que pasa cerca de mi casa, lo que pasa es que yo no veo el problema como mi problema, sino como el problema del otro. Entonces creo que esa transformación en la noción del acceso a la justicia permite no solo entender lo amplio del acceso a la justicia, sino también desde la perspectiva individual, cambiar un poco la noción de entender que la justicia es mía y entender que la justicia es de todos. Entonces yo dejaría por ahí el tema del concepto y Pilar, si quieres, conecta tú. Bueno, sí, en realidad, efectivamente, yo creo que María Lucía ha subrayado lo fundamental del concepto de acceso a la justicia y de las distintas teorías, de cómo han ido evolucionando esas teorías. Evidentemente, o sea, el acceso a la justicia como un derecho fundamental o un derecho humano, que es quien, bueno, como ha sido catalogado, necesita necesita de nuestra colaboración, o sea, de la colaboración de todo el aparato, y dentro del aparato nos incluimos las universidades, ¿no?, para facilitarlo, para garantizarlo, ¿no? En realidad, cuando hablamos de conocimiento de los derechos por parte de la sociedad, no hablamos tanto de saber cuáles son o cuántos son o esto, sino cuál es la forma, digamos, más segura de garantizarlos para impedir su violación constante. Y en eso hemos de tener en cuenta que la mayor parte de las vulneraciones se produce en el ejercicio de los derechos respecto de poblaciones vulnerables o poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido hay toda una serie, bueno, hay las famosas reglas de Brasilia de 2008, ahí enumeran cuáles son las causas que pueden generar dificultades para el acceso a la justicia, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones, digamos, de vulnerabilidad que llevan a tener esas dificultades. De todas maneras, o sea, el acceso a la justicia goza de una serie de obstáculos o de barreras que están que dependen de ordenamientos y de situaciones concretas de cada estado, pero
que más o menos podrían agruparse en tres grandes bloques, ¿no? Y hablo de un concepto de acceso a la justicia vinculado al acceso a los tribunales, por supuesto, pero también un acceso más genérico, que tiene que ver con todo el sistema, ¿no? Los tres bloques de barreras son, por un lado, barreras institucionales que afectan a toda la población, es decir, o que sufre toda la población con independencia de cuál sea su posición social o su posición económica, ¿no? Y son barreras pues, que el propio sistema de justicia trae consigo en su diseño, ¿no? O sea, el propio sistema de justicia que no judicial, sino todo el sistema. Me estoy refiriendo como barrera a la propia formación tradicional de quienes participan del sistema, es decir, de los abogados principalmente, bueno, del jurista, ¿no? Que tradicionalmente ha sido muy formal y muy alejada de la realidad social y de los conflictos que afectan a la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa formación tradicional se ha visto como una barrera para el acceso a la justicia de la colectividad, ¿no? También se ha visto como barrera institucional lo que se ha denunciado por parte de los sistemas judiciales ya de una carga excesiva, una carga judicial excesiva, es decir, un número elevadísimo de asuntos que llegan a los órganos judiciales y que, bueno, pues difícilmente estos pueden quitarse de en medio. También la propia organización del Poder Judicial, y no voy a entrar en esto porque en mi país en este momento estamos con ese debate, porque es más que un debate, es un lastre que arrastramos desde hace muchos años. Y como barrera institucional también el presupuesto que tiene justicia, es decir, si no mejoramos el presupuesto de los integrantes del sistema judicial y del Poder Judicial, pues es difícil que se pueda dar una respuesta rápida y justa a las demandas de la sociedad, ¿no? Que es un poco esa segunda pata que tiene el acceso, ¿no? No es solo la posibilidad de llegar a los tribunales, sino de obtener un pronunciamiento judicial en su caso que sea justo. Bueno, ese sería el primer bloque, las barreras institucionales, pero también hay barreras económicas, es decir, que generan discriminación indirecta. O supuestos o formas indirectas de discriminación para personas de escasos recursos o personas que tienen escasos recursos. O sea, cuando hablo de barreras económicas me estoy refiriendo a los costes económicos para acceder a la justicia. Es decir, no solo las posibles tasas judiciales que establezcan los sistemas, tasas o aranceles judiciales, sino también los honorarios de los abogados. Eso puede dejar fuera, si no hay una ley de asistencia jurídica gratuita aprobada por el Estado, por los estados, puede dejar fuera del acceso a la justicia a personas con escasos recursos. Y eso se convierte en una barrera real. Y por último, el tercer bloque serían las barreras sociales, ¿no? Las barreras sociales afectan ya no a toda la población en general, sino a determinados grupos que están en una situación de desigualdad real que se pone más en evidencia cuando tienen que acceder a la justicia, es decir, cuando tienen que acceder sobre todo a alguna instancia judicial, ¿no? Y ahí entro, por un lado, considero como barreras sociales tanto las barreras lingüísticas como culturales, que se dan más en ciertos entornos que en otros, evidentemente, pero que se configuran como barreras de acceso a la justicia. Es decir, el expresarse en la lengua materna de uno pues es una de las garantías de los procesos o del debido proceso, ¿no? Pero para eso requiere que el sistema esté dotado de personas que conozcan, que tengan conocimientos de esas lenguas o al menos que haya intérpretes, ¿no? Que le permitan a la persona que ha sufrido una vulneración de sus derechos expresarse en esa lengua.
¿vale? Y eso no sucede en todos los entornos. También como barrera cultural, pues evidentemente en algunos ordenamientos, o sea, el desconocimiento del pluralismo jurídico y de la existencia de otras vías para la solución o la resolución de los conflictos, pues lleva a que muchos sujetos o muchos individuos, muchas personas no vean garantizado su derecho a la justicia, ¿no? Entonces, y en ese sentido, bueno, pues eso se convierte en una barrera. Es decir, el no reconocimiento de procedimientos o de formas de solución propios de pues, comunidades indígenas o comunidades campesinas. Esto, pues evidentemente, se configura como una barrera. Y luego dentro de las barreras sociales, pues también habría las barreras de género, ¿no? Es decir, todos los prejuicios o estereotipos sexistas que discriminan a la mujer y que la victimizan doblemente cuando ve vulnerado sus derechos, pues evidentemente se convierten en barreras. No sé, quizás se te ocurren, bueno, tanto a Nietzsche, porque Nietzsche puede participar desde luego en la conversación, no solo estamos aquí Malú y yo. Decir una cosa sobre lo de los tecnicismos, ¿no? El excesivo, no solamente en las barreras sociales, no solamente es el tema lingüístico, como dice Pilar, que muchas veces se enfrenta a ni siquiera entender qué es lo que está pasando, sino cómo la justicia se muestra como una justicia muy técnica. Entonces son unos pronunciamientos judiciales en un lenguaje absolutamente técnico, unas audiencias donde el juez habla en un lenguaje que solamente los abogados entienden. Entonces el efecto reflejo de eso, o el efecto rebote de ese excesivo tecnicismo, es que el ciudadano del común cada vez siente la ley más ajena, o sea, cada vez la ley se vuelve más para aquellos que sí entienden eso, y cada vez más los problemas cotidianos se tiende a pensar en que solo los puede resolver un abogado. Entonces los derechos no son para mí, la ley no está hecha para mí, solamente para quien es abogado, para quien entiende, y eso perpetúa un poco el discurso de que la justicia es solo para algunos, de que el acceso a la justicia está dado solo para aquellos que entienden este tecnicismo jurídico, para aquellos que son abogados, pero no para la ciudadanía del común. Y en realidad el acceso a la justicia, como dice Pilar, como derecho humano, debe ser entendido para todos por igual. Pero como lo hemos reducido un poco al escenario del aparato judicial y a eso lo rodeamos además de un tecnicismo jurídico excesivo, pues obviamente esto hace que la gente se sienta muy ajena. Yo aquí quiero mencionar un tema de algo que a mi juicio es activismo judicial, y es algo a lo que deben entender nuestros jueces. O sea, nosotros no podemos seguir recibiendo unos fallos judiciales, es decir, promovemos en nuestros estados, especialmente en América Latina, la posibilidad de hacer acciones judiciales directas, ¿no? De la posibilidad de que los ciudadanos defiendan sus derechos yendo directamente a los tribunales, pero cuando el ciudadano intenta acceder al tribunal, se encuentra con un lenguaje absolutamente jurídico. De hecho, discutíamos esto en la clínica jurídica esta semana, a veces en latín, ¿no? O sea, que uno dice como, ¿por qué los jueces hablan en latín hoy en día? ¿Por qué los jueces utilizan expresiones que hasta uno como abogado le toca ir al diccionario a ver qué significa la palabra que está utilizando el juez? Y ahora llevemos eso al contexto de los amparos individuales, ¿no? Que son esas acciones mínimas que el ciudadano ejerce para defender sus derechos fundamentales. Y de repente sale este lenguaje jurídico donde realmente hacerlo realidad es muy difícil. Entonces yo creo que hay una tarea muy pendiente en materia de acceso a la justicia por parte de los propios funcionarios judiciales, y es hacer la justicia más accesible al ciudadano del común. Hace un par de semanas la Corte Constitucional, y eso no es nada distinto de activismo judicial, es decir, eso no es nada diferente, eso es un verdadero activismo judicial. Hace un par de semanas la Corte Constitucional colombiana, en el caso de revisión de una acción de tutela, de un amparo individual por los derechos fundamentales de un niño a quien su padre había incurrido en una serie de situaciones de violencia, su madre había fallecido, estaba al cuidado de sus abuelos y necesitaba disponer de una serie de recursos que tenía, pero que
por unos asuntos meramente procesales, el niño no había podido acceder a estos recursos. Es una sentencia, ya, bueno, las sentencias de la Corte Constitucional colombiana tienen fama, ¿no? Son enormes, Sí. son 200 páginas. Doy fe. Eso es otro reto de los jueces. No podemos seguir sacando fallos dirigidos al ciudadano del común de 200 páginas, de 50 páginas, cuando los fallos del tribunal alemán tienen 6 hojas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene sentencias de 10 hojas, o sea, no puede ser. Ya 200 páginas es algo que el ciudadano del común no se lee. Y entonces sale esta sentencia y al final de la sentencia hay una carta dirigida al niño dentro del contenido de la sentencia, donde lo que hace es, en un lenguaje muy, muy coloquial, muy de niños, le explica todos y cada uno de los puntos que resuelven la sentencia. Muy criticado por algunos, que un juez de alta corte poniéndose en esto, y adicionalmente en un lenguaje tan coloquial. Sí, pero es que la sentencia va dirigida a los derechos de un niño. Que su abuela haya actuado en calidad de representación judicial para que el niño pudiera acceder a la justicia, no resta el hecho de que sea un niño. Y tener a un magistrado preocupado porque un niño entienda sus derechos, más allá de que los contenidos sean difíciles de materializar, el problema no es del lenguaje, el problema es del sistema judicial colombiano y de la operatividad del sistema. Pero se hace necesario que nuestras sentencias sean más cercanas al ciudadano, porque ese excesivo tecnicismo jurídico crea unas barreras muy profundas en materia de acceso a la justicia. Y lo segundo que quería decir, ¿ibas a decir algo? Sí, en este mismo tema, ¿no? Nada más para concluir, en México también tenemos una sentencia en este sentido, pero una persona con discapacidad, en la cual justo se hizo por parte del tribunal una resolución muy pequeña, en 2 hojas, donde se le explicaba de qué iba todo eso que no había entendido en todo el procedimiento, ¿no? Me parece y coincido que es una barrera el lenguaje que utilizamos, este metalenguaje que utilizamos las y los abogados todo el tiempo, en el cual el ciudadano de a pie no entiende qué está firmando. Entonces, lo único que le queda a la persona, además, es confiar en que su abogado lo haga bien, porque de lo que está firmando y de lo que está diciendo, sí acepto todo lo que dijeron arriba, no sabe nada en realidad. No sabe nada. Nadie se toma la molestia de traducirle todo eso. Entonces, ¿qué le queda? Pues confiar en que el abogado o la abogada sea perfectamente capacitada y que eso le va a ayudar, lo cual no lo puede garantizar nadie. Y si a eso le unamos que todas las resoluciones, digo, salvo estas pequeñas excepciones que esperemos que sean la regla en lo futuro, salvo eso, realmente no van a entender ni siquiera al momento de resolver, van a decir, gané o perdí. Y a veces es tan claroscuro que ni siquiera pueden decir, pues sí gané o no gané. O sea, es tan oscuro todo esto para las personas de a pie, que me parece verdaderamente importante que empecemos a cambiar esto. Y no solo desde lo judicial. Yo creo que también en materia de nuestras clínicas tenemos esta gran oportunidad desde las universidades de enseñar a nuestro alumnado a explicar a las personas usuarias e incluso a las organizaciones qué están haciendo, de qué van los asuntos, cómo le explicas de una manera ciudadana y de un lenguaje amable de qué es el asunto, cuáles son sus verdaderas expectativas y qué podemos esperar de una resolución. Y una vez que la tengamos, explicarle si ganó o no ganó, o si ni siquiera no ganó, porque hay resoluciones que ni siquiera son de ganar. Estos claroscuros que los tengan súper claritos, y de esta manera podemos ir abonando un poco al acceso verdadero a la justicia. El entendimiento de las personas, incluso desde la ley, incluso hay ya países avanzados donde les están obligando a los legisladores y a las legisladoras realmente poner un lenguaje ciudadano, por lo menos las leyes sobre impuestos, ¿no? Y desde este sentido me parece que ahí vamos, súper lento, pero vamos avanzando. Entonces, bueno, nada más quería decir que estamos haciendo algo, por lo menos me da esperanza que en Colombia ya haya otra resolución en este sentido y en México hay una, entonces ahí vamos. Nosotros, lo que intervengo medio segundo, nosotros en España, bueno, hay varias resoluciones en ese sentido,
porque hay un acuerdo que firmó el Consejo General del Poder Judicial con una entidad, Confederación Plena Inclusión España, para facilitar el acceso al sistema, el acceso a la justicia, digamos, en todas las fases del proceso judicial a las personas con discapacidad. O sea, y principalmente a las personas con discapacidad intelectual, de tal manera que ya hay varias resoluciones, varias sentencias dictadas por jueces de Asturias y de Madrid, creo, pero también van a empezar La Rioja, Valencia, Andalucía, a dictar sentencias que se dicen de lectura fácil, es decir, donde se utiliza un lenguaje sencillo, donde se utilizan frases cortas, donde se explican con esas frases cortas y con ese lenguaje sencillo los términos que se manejan en el proceso. Incluso algunas tienen dibujos en el lateral explicando el contenido de la sentencia, es decir, que depende de a quién vayan dirigidas, se pueden hacer más comprensibles, ¿no? Y es verdad que las clínicas ahí podemos, o sea, tratamos un poco de hacer eso. O sea, hay toda una metodología clínica que es la alfabetización jurídica o el street law, si hablamos, porque lo crean los norteamericanos, es verdad, y las clínicas estadounidenses y lo han diseminado por el mundo, ¿no? Y que es llevar el derecho a la calle, es decir, a las comunidades, a las víctimas, a las entidades que trabajan con víctimas, a los usuarios, a la población que en realidad pues desconoce. Nosotros tenemos un artículo de nuestro Código Civil que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Claro, cuando te planteas la cantidad de normas que hay, lo difícil que es comprenderlas, es imposible que todos cumplamos con esa norma, con ese precepto. O sea, seguramente nos tendrían que sancionar a todos porque es verdaderamente difícil conocer todo el derecho y sobre todo, o sea, el derecho como ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Y como ha venido siendo enseñado hasta ahora. Con lo cual yo creo que, tenemos ahí ese papel que desarrollar. Las dos le hemos interrumpido a María Lucía, le devuelvo la Eso iba palabra. a decir, vamos a devolverle la palabra a María Lucía. No, yo solamente, bueno, para cerrar esta idea, yo también creo que eso no es solamente nos pone a nosotros como sociedad el reto de exigirle a los jueces esto y de presionar para que esto se dé, esto también demanda del operador judicial un tema de empatía, ¿no? En la entrevista que le hacían al magistrado decía, claro, yo tengo niños menores y siempre me he preguntado, un niño menor que presenta un amparo individual, ¿cómo entiende qué le están diciendo y cómo hacer garante la decisión? O sea, cómo hacer que realmente la decisión se cumpla. Entonces yo creo que esto también demanda un tema de empatía y de solidaridad de parte del operador judicial, ¿no? Y eso yo creo que también va muy de la mano de la conciencia del juez de entender ese tipo de situaciones, o sea, como no es un juez que está superior y esta vieja idea de que el juez es como un dios que está arriba, ¿no? Entonces cuando imparte justicia es como si fuera un ser superior, cuando en realidad es un ser que está revestido temporalmente de una función que es ser juez. Pero pues el día de mañana, cuando deje de ser juez, va a volver a ser un ciudadano de a pie, un ciudadano del común, y va a esperar que los que sean jueces en ese futuro se comporten con él de la misma manera en que él se comportó con la ciudadanía. Entonces yo también creo que es un tema de empatía y de sensibilización y de entender que hoy eres juez y que debes velar por unas formas que el día de mañana, cuando dejes tu rol temporal, esperes que el entonces juez se comporte contigo de la igual manera. Un tema de solidaridad, de empatía, de ponerse en el lugar del otro y de entender que todos estos son roles temporales, pero que en el fondo somos personas que necesitamos acceder a los derechos y acceder a la justicia. Y no, yo iba a cerrar mi idea simplemente diciendo que otra gran barrera que tenemos hoy en día, sobre todo derivada de la pandemia, es un poco el tema de la digitalización de la justicia y la brecha que se está generando en este aspecto, ¿no? Entonces, el clamor de algunos de decir, sí, por fin, los expedientes son digitales, qué maravilla, estábamos muy quedados en ese aspecto. Y uno dice, claro, eso es maravilloso, pero eso hay que acompañarlo, y especialmente lo digo en el caso colombiano, del hecho de que la justicia llegue primero a todos los territorios, porque tenemos serios problemas de presencia del aparato judicial en todas las zonas del país.
Eso pasa también por el hecho de entender que tenemos un alto porcentaje de nuestra población analfabeta. Entonces ya no accedían a la justicia cuando era en papel, pues mucho menos digital. Y pasa también por un problema todavía más grave, y es que no todo el país está conectado y no todo el país tiene cobertura de internet, ¿no? Entonces sale uno de Bogotá y a media hora de Bogotá ya no hay internet. Entonces, ¿cómo se administra justicia digital si ni siquiera tenemos la asegurabilidad de que el territorio esté absolutamente conectado, cubierto y con calidad de internet? Entonces, ahí también hay una reflexión un poco empática, y es que los clamores de quienes dicen que la justicia debe ser digital y que todo debe ser vía virtual, pues están en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las grandes ciudades, ¿no? En las capitales de los estados, olvidándose un poco qué pasa en el campo, qué pasa en los territorios apartados, donde ya es difícil el acceso a la justicia y viene una nueva barrera que es la digitalización de la justicia. No estoy diciendo con ello que no debe haber una digitalización. Estoy absolutamente de acuerdo en que debe haber, pero debe haber un acompañamiento entonces también de que los propios funcionarios judiciales también manejen la digitalización, porque no todos están acostumbrados a ello, y mucho menos en las ciudades apartadas. Debe pasar por unas políticas públicas de cobertura y de calidad de Internet y de aprendizaje de estas nuevas tecnologías, porque tampoco puede, por el hecho de digitalizarse, crear una nueva barrera y dificultar el acceso a la justicia, especialmente de los más vulnerables. Entonces, solamente quería decir eso como para cerrar el tema de las barreras. Sí, sí, muy interesante. Sí, pensar en las personas que ni siquiera tienen luz, ¿no? ¿Cómo van a tener, no digas ya una computadora y acceso a internet, que no existe luz en algunas comunidades, y entonces cómo accedes a la justicia desde ahí? ¿No? En México nos pasó un poco esto y abrieron además de manera gratuita el sistema un tiempo, pero otra vez ya están cobrando. Entonces, aúnale que sí ya está digitalizado, pero no puedes acceder si no pagas una cuenta, y entonces esto va reduciendo sin lugar a duda el acceso a la justicia de las personas de a pie, ¿no? No Muchas eso, gracias. es decir, eso incide además en determinados grupos de población de forma especial, es decir, no solo los que están en el campo, sino dentro de los que están en el campo, además, las personas de edad avanzada, es decir, las personas mayores, estén en la ciudad o estén en el campo, es decir, tienen verdaderos dificultades para acceder, con lo cual se genera ahí también una forma, digamos, indirecta de discriminación de ese colectivo. Sí, sin duda. Pero bueno, pasamos al siguiente tema, si les parece bien. A ver, ¿cómo transformar la visión del acceso a la justicia para que se conciba como un derecho y un deber de todos? Y de todas. ¿Qué podemos hacer por ahí? A ver, ¿alguna de las dos que quisieran comenzar? ¿Cómo transformar la visión del acceso a la justicia? Sí, yo creo que hay algo que se deriva de lo que estábamos diciendo hace un rato, y que lo hemos hablado incluso en espacios de clínicas donde hemos estado todas compartiendo, y es, yo creo que llegó un poco el momento de la desjudicialización del acceso a la justicia, ¿no? No podemos seguir pensando, o sea, la conflictividad social de nuestros países es muy alta, bien sea en España por las necesidades del contexto, en Colombia, en México, lo hemos visto en el último encuentro que tuvimos de clínicas de América Latina, compartimos unas necesidades sociales transversales que no se quedan en que seamos el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, todos tenemos unas necesidades cada vez más grandes en materia de materia social y en materia legal. Entonces, eso quiere decir que nuestros índices de conflictividad social pues han aumentado, porque es esta lucha por acceder a algo que para algunos son mínimos y para otros son todo, ¿no? El agua para nosotros es un hecho, porque yo me paro ahorita, abro la llave y sale agua, pero no es un hecho, no está dado en todas las comunidades y en todas las personas. Entonces, claro, cada vez la conflictividad social aumenta, pero ahí también viene un tema de cultura. Y es que como hemos estado históricamente acostumbrados a ver el acceso a la justicia como un tema del aparato judicial, ¿no? Como un tema conflictivo, como un tema de jueces, hemos dejado de lado todo el tema del diálogo, de la concertación,
de los mecanismos Administración. alternativos que mencionaba Pilar hace un rato, porque todo pensamos en judicializarlo. Entonces uno tiene un problema con el vecino y dice voy a demandar al vecino. Al niño no lo dejaron entrar al colegio porque no pagué la mensualidad, entonces voy a demandar al colegio. O sea, todo está enfocado en una base de judicialización. Y quiero dejar aquí una cosa clara, y es que eso no es culpa de que el ciudadano sea desconocedor de las normas o que la ignorancia de la ley no sea excusa. Realmente es un problema cultural. Como históricamente nos han enseñado que el acceso a la justicia es llegar al aparato judicial, pues yo no me imagino que haya otra forma de defender mis derechos si no es demandando al vecino, demandando al jefe, demandando al colegio, y se vuelve un círculo muy vicioso, porque resulta que hay muchísimos problemas que involucran los derechos de las personas, que en últimas es un problema de acceso a la justicia, que podría resolverse en espacios de diálogo, en espacios de concertación, con mecanismos alternativos. Colombia tiene todos los mecanismos alternativos reconocidos: el arbitraje, la conciliación, la amigable composición, los jueces de paz, los mediadores, las conciliadoras, y ninguno funciona. Siempre la primera línea es la demanda. Entonces yo creo que a la pregunta de cómo podemos formar el acceso a la justicia, yo creo que un gran primer punto de transformación es desjudicializar el acceso a la justicia y pensar en cómo fortalecemos habilidades ciudadanas, ¿no? Un tema de responsabilidad ciudadana, ciudadanos somos todos, de fortalecer esas figuras donde realmente muchas controversias podrían resolverse si estuviéramos más acostumbrados al diálogo, a la concertación, a la negociación. Y voy a poner un ejemplo muy coloquial que nos pasa en la clínica. A veces las comunidades llegan a nosotros por una situación que están padeciendo, y uno llega a la comunidad y les dice, lo primero que les dice es, ¿qué quieren hacer? ¿Qué han pensado? Pues, y le dicen, no, pues demandar, profesora. ¿Qué más? Demandar. Entonces uno empieza a indagar, bueno, pero ustedes ya pidieron a tal entidad la información sobre tal cosa. No. Y quiero aquí hacer la aclaración que esa solicitud de información a una entidad en Colombia se llama derecho de petición, es derecho al acceso a la información y es un derecho fundamental. O sea, cualquiera podría pedirlo, pero las comunidades ni siquiera saben que pueden pedir información a las entidades como derecho fundamental. Entonces, cuando uno empieza a indagar, nunca se han sentado con las entidades, nunca han hablado, nunca lo han pedido, pero sí piensan que lo primero es demandar. O sea, no hay una primera línea de pensamiento en decir, queremos sentarnos con las entidades a preguntarles por qué nos está cobrando un agua que no nos dan. No pasa por la cabeza, hay que demandar a la empresa. Pero se cruza, ¿no? Esa extrema judicialización de los conflictos se cruza y se choca con un pánico absoluto al aparato judicial, porque si bien hemos construido históricamente en América Latina y especialmente en Colombia un acceso a la justicia judicial, hemos rodeado o revestido el aparato judicial de este tecnicismo y de este miedo. Entonces, cuando uno dice, ok, bueno, listo, si definitivamente después de que exploremos toda la situación, resulta que la mejor alternativa es una acción judicial, ¿quiénes de ustedes van a firmar la acción judicial? Quiero hacer aquí un paréntesis, y es decir que en Colombia las personas sí pueden actuar directamente ante el aparato judicial porque nuestra Constitución lo permite, para la defensa y el acceso a la justicia directa. Y cuando uno pregunta, ¿quién quiere demandar? Nadie quiere. Y cuando uno empieza a indagar por qué nadie quiere, vienen los miedos. Profesora, pero si yo demando, ¿me pueden quitar la casa? Profesora, pero si yo demando, ¿me pueden embargar el salario? Y es ahí donde uno se da cuenta de dos cosas. La primera, que nadie ve el acceso a la justicia como algo colectivo. El acceso a la justicia siempre es mi vida, mi patrimonio, mi bicicleta, mi casa, ¿no? Pero nunca nuestros problemas. Entonces, pensar en que yo puedo ir eventualmente al aparato judicial para defender los derechos de mi comunidad es impensable, porque la justicia es de uno, individual. Y luego viene el miedo, porque hemos revestido el aparato judicial de un concepto un concepto punitivo, un concepto absolutamente coercitivo. Entonces uno va al aparato judicial cuando roban, atracan, violan, le deben plata y lo estafan, pero no para defender el ambiente ni el acceso al agua, ¿no? Porque eso es muy impensable. Entonces es curioso que vivamos en entornos altamente judicializables, donde todos los conflictos queremos llevarlos ante un juez, pero al mismo tiempo le tengamos pánico al juez. Y creo que hay un tema cultural muy importante,
de desjudicializar el acceso a la justicia y promover en el ciudadano del común espacios de diálogo, de concertación y de apropiación de los derechos para entender cómo antes de llegar o antes de pensar en la judicialización hay un camino diferente de apropiación de derechos. Obviamente, el Estado tiene una tarea muy pendiente y es fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque existen por ley, pero que alguien me diga qué hace un juez de paz en Colombia. Nadie tiene ni idea qué hacen las casas de justicia, ni los jueces de paz, ni los amigables componedores. Gracias. Totalmente de acuerdo. Esto, efectivamente, la idea para transformarla pasa por desjudicializarla, o sea, desjudicializar la visión o sea, el acceso a la justicia. Y lo cierto es que yo creo que la justicia muchas veces al final se acaba realizando en el despacho del abogado más que en el órgano judicial, ¿no? En el despacho del abogado, el profesional al que acude quien va buscando garantía de sus derechos, ¿no? Y se realiza ahí pues porque el abogado al final le da un buen consejo y ya está, o bien porque efectivamente se mete, o sea, le recomienda la mediación o la transacción o sea, la negociación con la otra parte del conflicto o incluso le recomienda llevar el asunto a un arbitraje, si fuera el caso, ¿no? Y nosotros sí que estamos, o sea, bueno, sí que hay todo un sistema de medios alternativos, de mecanismos alternativos de solución de conflictos que son mecanismos extrajudiciales de solución de los conflictos, que tienen mucho predicamento en determinadas ramas del ordenamiento, es decir, por ejemplo, en laboral, pues hay desde luego, antes de acudir a la instancia judicial, hay que tratar de conciliarse con la otra parte. Es decir, que bueno, puede ser más o menos eficaz, pero es una alternativa, digamos, obligatoria. No es obligatorio acudir a un arbitraje, pero sí tratar de llegar a un acuerdo. Hay incluso determinados organismos que pueden actuar como mediadores ahí, incluso pues, en laboral, que es la rama del ordenamiento, digamos, con la que más trabajo. La propia inspección de trabajo puede actuar como mediador en un conflicto, ¿no? Pero también hay mediación penal, penitenciaria, etcétera, y son mecanismos que se están promocionando, buscando un poco desjudicializar. Es verdad que una sociedad cada vez más informada pues quizá tienda más a judicializarlos, ¿no? Ese es un riesgo que existe, pero ahí está la labor pedagógica, digamos, de quienes bueno, podemos hacer dicha labor de poner en valor los mecanismos alternativos. Pero incluso dentro de... O sea, cuando hablo de que la justicia se hace en el despacho del abogado, estoy pensando en nuestros estudiantes y su futuro, ¿no? Les tenemos que formar en esos mecanismos alternativos, en el uso de los mecanismos y en su existencia. Es decir, porque muchas veces son temas que se quedan ahí como en el tintero. No me da tiempo a terminar el programa, pues me dejo la solución pacífica de las controversias, ¿no? Y eso ya, bueno, ya lo verán en otras áreas o en otras asignaturas. Es un poco una pena. Y desde las clínicas sí se puede hacer un poco hincapié en eso, hacer talleres de mediación, que nosotros, por ejemplo, sí que hacemos en la clínica penitenciaria en el marco del Centro de Inserción Social que tenemos aquí en la ciudad de Valencia. Yo ahí nada más abonando un poco, en México tenemos este centro de mediación dentro del tribunal, es un área específica que tampoco creo que sea tan explorada, pero incluso en todos los procedimientos judiciales, ya sea civil, familiar, mercantil, lo que sea, en todos cuando dictan el primer acuerdo así de admisión de la demanda, te ponen hasta abajo, existe este medio y este centro y vayan y acudan. Yo no conozco uno solo que se haya ido para allá, ¿eh?
O sea, uno solo. Y te lo ponen en todos los acuerdos, en el primerito, así te dicen, existe el Centro de Justicia Alternativa, vayan. Va. En el ITAM tenemos una clínica específica de mediación, ¿no? Entonces, la tenemos por ahí y lo que hacemos es tratar de mandar de los asuntos que nos llegan para litigio en el Centro de Acceso a la Justicia, tratamos de mandarlos para allá, pero hay muy poca incidencia. La gente sí tiene en la cabeza esto de la judicialización rudísimo, entonces nos toca un poco, por lo menos desde las universidades, de construir esta parte y tratar de enseñarles que podemos llegar a otro tipo de soluciones, sin estarse dando con la cubeta en tribunales, que a lo mejor va a ser un procedimiento mucho más desgastante y mucho más largo. Entonces, me parece que es una maravillosa solución tratar de ir hacia allá, ¿no? De todas las estructuras, y como dice María Lucía, bueno, pues hay que internalizar que no todo es judicial. O sea, hay que buscar alternativas que incluso eviten que vayamos a tribunales, y de esa manera además vamos a desahogar muchísimo trabajo judicial que probablemente ni siquiera tiene razón de ser, de estar ahí. Y dejar para lo judicial lo que ya no puede ser de otra manera. Pero yo sí creo que podríamos quitar una gran parte del problema de la saturación judicial y del retraso que hay en la impartición de justicia si migramos a este otro sistema. Por lo menos intentando hacer y llevar la mayoría de los asuntos para allá. Pero bueno, sobre todo por ahí... cuando un ciudadano espera que 15 años para que se le resuelva un caso, pues lo que pasa es que se deslegitima el aparato judicial, ¿no? El ciudadano pierde confianza en el aparato judicial, dice, 15 años, pues ya qué. Entonces, nosotros tenemos problemas, o sea, nosotros en la clínica tenemos un caso que yo les digo a mis estudiantes que esto suena divertido, pero realmente es muy triste, y es que tiene la edad de mi hijo mayor. O sea, lleva 12 años en el aparato judicial un caso que tenemos en la clínica y no lo han resuelto. O sea, me acuerdo que estaba embarazada cuando admitieron la demanda. Entonces yo digo, no puede ser que uno dure 12 años diciéndole a la comunidad, hoy no, sí está pasando esto, no, seguimos, cuando realmente, incluso en las etapas procesales, no solo en las extraprocesales, cuando hay conciliación, por ejemplo, como requisito para acceder, sino cuando hay dentro de los mismos procesos, espacios de negociación, ¿cómo sería de positivo que nosotros tuviéramos abogados y jueces muy persuasivos al diálogo, ¿no? Un juez muy, por ejemplo, en estos procesos colectivos, unos jueces muy empoderados que digan, vamos a tratar una negociación. Nosotros tuvimos en ese caso que les estoy diciendo que lleva 12 años en el aparato judicial, cuando llevaba 1 año o 2 años tuvimos la oportunidad de hacer un acuerdo y no fue posible. Pero por absoluta indisposición de los abogados de las entidades, poca colaboración del juez, y nos hubiéramos ahorrado 10 años de proceso. Entonces, esto conecta con un tema con el que ya cierro esta ronda, pero no se me puede olvidar decirlo porque ya Pilar lo mencionó, y es, acá tenemos un gran reto, y no las clínicas, las facultades de Derecho, y es cómo estamos formando a nuestros futuros jueces y a nuestros futuros legisladores, como decía Pilar, ¿no? No podemos seguir formando legisladores y seguir formando jueces como lo que tenemos hasta ahora. O sea, tenemos una tarea muy pendiente como facultades de Derecho de formar desde la ética del funcionario público, o sea, de formar desde la ética del ciudadano, de que nuestros futuros jueces entiendan que la justicia, el acceso es igual para todos, pero la justicia no se materializa de igual forma para todos. Entonces tenemos una tarea pendiente de formar jueces con habilidades de conciliación, pero también tenemos la tarea pendiente de formar jueces, como decía Pilar, con enfoque de género y con enfoque étnico y con enfoque territorial, porque no se administra justicia igual en Bogotá que en los territorios apartados. No se administra justicia de igual manera cuando tenemos de por medio una comunidad étnica, cuando estamos en un territorio golpeado por el conflicto armado. Entonces, realmente creo que el gran reto de las facultades de Derecho en este momento no es solo preocuparse por las habilidades jurídicas de los estudiantes, futuros abogados, futuros legisladores, futuros ministros, sino realmente preocuparse por cómo les damos un bagaje ético que les permita ser empáticos, que les permita ser solidarios y que entiendan el enfoque diferencial e interseccional no como un discurso de derechos humanos, como un discurso de acceso a la justicia. Ya no se puede seguir diciendo, ay, es que hay algunos jueces aplican el enfoque de género porque es que son mujeres. No,
No. El enfoque de género tiene que ser de todos los jueces, hombres, mujeres, género neutro, como quieran. Pero tiene que haber enfoque de género. Sí. No puede seguir siendo un discurso de, no, es que los que fallan con enfoque étnico son los que son indígenas. No, son todos. Y ahí está la labor de las facultades de Derecho, y eso sí que transforma el concepto de acceso. Gracias, Manu. A ver, con este último tema, y ya en pocos y breves minutos, porque ya nos comimos todo el tiempo, solamente preguntaría... Y dijimos que no íbamos a hablar 1 hora y media. No, según no, pero bueno, siempre pasa. A ver, ya para cerrar, me gustaría plantear así en breves momentitos, ¿cuáles son los principales retos de las clínicas jurídicas en materia de acceso a la justicia hoy en día? ¿Cuáles creen que sean los retos que tenemos las personas que trabajamos en la enseñanza clínica en este sentido? Que tiene que ver justo ya podríamos mezclar lo que dijo al último María Lucía con este tema. Con todo, es decir, tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Los retos para las facultades son los retos para las clínicas, es decir, nosotros formamos parte de las facultades de Derecho y somos una herramienta dentro de las facultades para formar a los futuros juristas, o sea, utilizo el término jurista porque lo engloba todo, ¿no? Y solo trabajando con los colectivos con los que nosotros trabajamos, ellos van a ser capaces de formarse de una manera integral. Es decir, el derecho puede ser algo muy frío y muy objetivo o presuntamente objetivo enseñado en las aulas y nadie dice nada. Es decir, María Lucía lo ha dicho perfectamente, la magistralidad es necesaria, el aula es necesario para los estudiantes, pero tienen que saber que luego ellos van a trabajar con personas reales, con conflictos reales, con colectivos que son víctimas de vulneraciones y de discriminación, tienen que saber tratarlos, tienen que saber diseñar estrategias sabiendo para quién trabajan, tienen que tener plena conciencia de cuál es el interés del cliente y de que el interés del cliente, del colectivo, puede ser el colectivo, puede ser un sujeto individual, pero que en cualquier caso eso pasa por delante de sus necesidades y sus intereses, etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos en buen camino, es decir, que somos muy conscientes quienes trabajamos en las clínicas jurídicas de qué es lo que está pasando y cómo se está trabajando desde el derecho, ¿no? Bueno, pues hacemos un poco lo que está en nuestra mano para alcanzar los objetivos de los que hemos venido hablando en esta sesión. María Lucía, te paso. Yo creo que me adhiero a todo lo que dice Pilar y creo tres cosas adicionales. La primera, nosotros tenemos el deber de en las clínicas jurídicas formar a los estudiantes recordándoles que antes de ser abogados son ciudadanos, ¿no? Tenemos una responsabilidad ética como ciudadanos y el entendimiento de que somos ciudadanos primero que abogados es que estamos en un contexto del que todos formamos parte, o sea, llegamos a este contexto con todas las necesidades legales y sociales que hay en el entorno. No puedo hacer abstracción de lo que hay en mi entorno y decir los problemas de los otros pobrecitos, porque resulta que soy ciudadana del mismo contexto. Entonces creo que esa formación desde la empatía ciudadana es necesaria en nuestros estudiantes y afianzarla cada vez más. Claro, sacamos excelentes abogados, pero también excelentes ciudadanos, ¿no? Lo segundo es que sí tenemos que hacer una labor de, como hemos venido diciendo, de fomentar un litigio estratégico en sentido abierto. Es decir, contribuir fuertemente a la desjudicialización de los problemas y de las problemáticas del contexto y luchar por más educación en derechos, más acceso a los derechos, más acciones no judiciales para la aprehensión de los derechos. Y por último, yo diría que lo que no podemos parar nunca, y esto sí va a sonar súper idílico, pero es lo que es, en enseñarles que el derecho es una herramienta de cambio social. O sea, en el momento mismo en que a uno se le olvida por el día a día de la profesión, y no estoy diciendo con esto que todos dejen sus proyectos de vida, no, fantástico que se dediquen a lo que quieran, a la rama del derecho que quieran, pero nunca
despegar los pies del piso y nunca olvidar que el derecho realmente es una herramienta de cambio social, y creo que ese es el gran reto que tienen las clínicas. Sí, coincido totalmente, ¿no? Creo que inculcar al estudiantado en que hay una realidad fuera de sus privilegios, porque la gente que ya está estudiando una carrera, pues finalmente estamos dentro de otro nivel y tenemos oportunidades que no tiene todo el mundo, ¿no? Como enseñar esta cuestión cruda, porque para muchos de nuestros y nuestras estudiantes es muy crudo el ver esta realidad. Estos otros Méxicos, Colombias, Españas, ¿no? Donde estamos desde una visión de privilegio, como dice María Lucía, el tema no es que no ganen dinero teniendo sus despachos o haciendo lo que más quieran dentro de la rama del derecho, pero inculcarles desde un elemento que creo que es importantísimo y es la ética profesional, cómo pueden abonar desde cualquiera que sea su trinchera, desde lo que se quieran dedicar, a ayudar a a la sociedad en general, a estos sectores de población que de otra manera no tendrían oportunidades para acceder al derecho. Creo que esto es fundamental. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya nos estamos comiendo el tiempo. Solamente voy a hacer una pregunta que nos hicieron por acá, ¿no? Que nos dicen que el acceso a la justicia que estamos hablando, que ha sido como el eje temático de todo esto, pasa por la necesidad de un lenguaje ciudadano, y si podríamos pensar el tema a la luz de la ciencia abierta bajo el pilar de la ciencia ciudadana. Esto es lo que nos están preguntando. No sé quién quiera por ahí abonar. 2 minutitos, nada más. Ya no tenemos mucho más. Yo creo que entre más, digamos, democraticemos la ciencia, mejor, ¿no? O sea, no podemos seguir pensando, bueno, voy a hablar del derecho porque es lo nuestro, pero el derecho es una ciencia. Pero el derecho no es teoría, el derecho es la práctica, es como la medicina no se queda en los libros. Entonces, entre más democratizado esté el acceso a los derechos, pues menos conflictividad hay. Ahora, esto también pasa, he oído personas, porque lo he tenido en capacitaciones a funcionarios que me dicen, pero profesora, ¿no es mejor que el ciudadano entre menos sepa mejor? Entonces uno dice, claro, pues es que eso te evita, no sé, tener que resolver inquietudes del ciudadano, pero es que ese es tu trabajo. Claro. Entonces, necesitamos menos ciudadanos que piensen así y más ciudadanos más conocedores de sus derechos. Y en ese sentido, el derecho tiene que ser para el ciudadano, porque el derecho en sí mismo es un privilegio, como dice Nietzsche, y no es un privilegio económico, es un privilegio social el poder acceder a la educación. Entonces, ya que tenemos el privilegio de ser abogados, lo mínimo es que lo democraticemos un poco y lo extendamos al ciudadano del común, y no pensemos en que entre menos sepa el ciudadano, menos me va a preguntar, porque eso es demasiado egoísta y demasiado poco empático. Sin duda. Pues nos quedan 10 minutitos, no sé si quieran abonar algo. La verdad es que yo quiero nuevamente agradecer, ¿no?, la invitación a estar así. Me parece maravilloso, como dicen, que seamos mujeres, mujeres que nos conocemos y que nos dedicamos además las tres a las clínicas jurídicas, y creo que tenemos una gran pasión por el tema, ¿no? Creo que hemos hecho de nuestra profesión en parte como un pilar fundamental, y cómo creo que desde nuestras diferentes trincheras y de la diversidad de países de los cuales provenimos, ¿no? Digo, a lo mejor María Lucía y México, Colombia, México más o menos, pero creo España. que estos son problemas que nos atañen a todos, aunque estén en el continente. Ya son problemas globales. Son problemas Exacto. globales, totalmente. O sea, cambian las caras, pero... Sí, pero y tenemos seguramente cambiarán particularidades del contexto, pero la realidad es que sí vivimos problemas transversales. O sea, el acceso a la justicia es cada vez más complejo. Claro, entonces me parece maravilloso. La verdad es que, bueno, nuevamente, pues agradeciendo, ¿no?, a la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina por la invitación a este maravilloso panel. Yo lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que son grandes foros en los cuales podemos dar a conocer nuestro trabajo, la importancia además que tiene la enseñanza clínica en estos días y cómo verdaderamente somos
incidimos en la vida pública, en la sociedad y en el estudiantado, que se llevan otra cosa más allá de la enseñanza teórica, que sigue siendo el pilar, sin duda, pero creo que tenemos el complemento maravilloso para que cuando las personas que salen de las universidades ejerzan, realmente lo hagan desde esta óptica ética, con este sentido de ayuda social que va a abonar a la sociedad en general y a tener estados democráticos, ¿no? En general y verdaderos estados de derecho. Entonces, de ahí nada más agradecer, gracias Pilar, gracias María Lucía, ¿no? por la maravillosa participación. No, Y gracias creo a ustedes por la invitación y gracias a Nitz por la moderación. Lo mismo, gracias a los anfitriones y a Nietzsche por su trabajo como moderadora, bueno, y a María Lucía por su participación, así que encantada de verles de nuevo. O sea. Sí, siempre será un placer poder hablar de acceso a la justicia. Sí. Muchas gracias. Por ahí ya les damos el uso de la voz por un lag para que muchas nos puedan gracias. ayudar. No, muchas gracias, Nitze, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Malú. La verdad es que estamos sumamente agradecidos con ustedes, porque este tema que ustedes trataron el día de hoy, como bien lo mencionaron, es transversal, nos atañe a todos y es muy, muy importante. Digo, yo me quedo con esta idea de que la justicia es de todos y que depende de todos que la justicia se lleve a cabo. Y además de que pues tenemos muchísimos retos que resolver, ¿no? O sea, lo que ustedes plantearon pues realmente hay mucho trabajo por hacer desde las universidades. Sí nos corresponde no solamente formar ciudadanos públicos conscientes, sino también pues eso, ciudadanos y funcionarios, como bien mencionaron. Las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ver el derecho como una herramienta de cambio social también me parece sumamente importante, porque sin justicia no hay democracia, ¿no? Y la justicia es realmente vital y ha sido vital en todos nuestros países, que pues que cambie esta idea de que no debe ser algo incomprensible, inaccesible, sino al revés, ¿no? Que tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que abrir las puertas para que un mayor número de personas puedan acceder a la justicia de manera mucho más fácil. Bueno, pues es eso, mil gracias y... Por ahí Juan Felipe, perdón. Sí. Juan Felipe no, quiere... le iba a dar la palabra también. Muchas gracias. No me iba a ir sin darle la palabra a Juan, no te preocupes. Yo quería pues simplemente volver a decir que a nombre de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, pues gracias, estamos muy contentos. Todas las redes que conforman esta asociación, tenemos a CEUC en Colombia, tenemos al Texto en México, AU en Brasil, EUPerú en Perú, REUN y REUP en Argentina, SEDUCA en Centroamérica, EDUPUC en Costa Rica, REUD en Ecuador, REDUCH en Chile y como bien mencionó Juan al inicio, estamos en colaboración con UNE, que es la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Entonces, pues esperemos que todas nuestras redes repliquen este panel, porque es muy, muy importante que esto se difunda pues lo más posible. Y también quiero invitar a todos a que visiten nuestro portal de EULAC, bueno, de enlazadas, para que donde vamos a colgar este panel y otras personas puedan pues acceder a la discusión que tuvimos el día de hoy y también a nuestro catálogo que está alojado en nuestra página de ULibros, que lo pueden buscar en derechoshumanos.ulibros.com. Y me despido de ustedes y le doy la palabra a Juan. Mil gracias. Gracias, Heidi. No, solamente quería agradecer. Definitivamente esta conversación deja muchas más preguntas que respuestas. Creo que lo que queda al frente es un trabajo enorme por continuar. Yo quisiera solamente señalar lo siguiente, retomando el cierre. Los imaginarios culturales requieren cambios, definitivamente. La ciencia es un vehículo que los posibilita.
hay una cosa esencial en la ciencia para que sea posible, que si ustedes lo vieron, como lo vimos todos los que estábamos escuchando en la mesa, ser apasionado posibilita cambios. La pasión tendrá resultados. Las felicito y muchas gracias. Literalmente nos mueve la pasión. Totalmente. Sin duda. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación y por vernos. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.